Bienvenidos a una nueva emisión de Procurando TV, el espacio en el que llevamos a los colombianos toda la información relacionada con la gestión de la Procuraduría General de la Nación. Estos son los temas que desarrollaremos en nuestra emisión de hoy. Como una afrenta a las víctimas, a la institucionalidad y a los tratados internacionales, califica el procurador Alejandro Ordóñez Maldonado la propuesta del fiscal general de imponer trabajo social como pena para los miembros de las FARC en el marco de un eventual acuerdo de paz. Comisión Nacional de Control y Asuntos Electorales anuncia acciones disciplinarias de la Procuraduría ante las presuntas irregularidades en la actual contienda por la presidencia y la vicepresidencia de la República. Ministerio Público lidera iniciativa que busca ampliar el acceso efectivo a la justicia civil, especialmente para la población más vulnerable. Como una afrenta a las víctimas, a la institucionalidad y a los tratados internacionales, calificó el procurador Alejandro Ordóñez Maldonado la propuesta de imponer trabajo social como pena para los miembros de las FARC en el marco de un eventual acuerdo de paz. El jefe del Ministerio Público consideró inaceptable este tipo de consideraciones con quienes por décadas han cometido toda clase de crímenes de lesa humanidad. Trabajo social comunitario, como la participación de los máximos responsables en programas de restablecimiento social, el hecho de que puedan participar, por ejemplo, en el desminado, que contribuyen realmente a desmontar todos los aparatos de guerra, todas sus estructuras de guerra, y yo creo que un gran trabajo de acercamiento entre víctima y victimario a través de trabajo social. La propuesta del fiscal general de la Nación generó un enérgico rechazo por parte del procurador Alejandro Ordóñez Maldonado. Lo que está proponiendo el fiscal es precisamente esa real y material y práctica suspensión de la condena. Es que trabajo social como pena para los crímenes de guerra no solamente es injusto, no solamente es una afrenta a las víctimas, a la institucionalidad, a los tratados internacionales, es indudablemente una justicia selectiva. Para el jefe del Ministerio Público, las penas alternativas planteadas no hacen ninguna referencia a la verdad, justicia, reparación y garantía de no repetición. Que los responsables de crímenes de guerra y de delitos de lesa humanidad y genocidios pagaran la condena o fuesen sancionados con trabajos sociales, es decir, que fuesen a cuidar guarderías los responsables de crímenes de guerra y que nuestros militares fueran a las mazmorras con 60 años de condena. El procurador general presidió recientemente un encuentro con los miembros de la Mesa Nacional de Víctimas, conoció sus testimonios y hoy cuestiona si se quieren desconocer sus derechos para priorizar la firma de un eventual acuerdo de paz. ¿Qué va a pasar con las víctimas? No basta con la ley de tierras, no basta con la ley de víctimas. Menester es dosis razonables de justicia. No estamos hablando de las penas que establece el Código Penal, estamos hablando de justicia transicional, pero la justicia transicional no es impunidad. Una vez que se hayan producido las sentencias correspondientes, podríamos hablar de penas alternativas a la pena de prisión. Para el procurador general es evidente que algunas de las más altas autoridades del Estado están reconociendo que estarían dispuestas a pactar la impunidad absoluta. La FARC lo que quiere es pasar de La Habana, convertirse de criminales de guerra en diseñadores de nuestra institucionalidad. Cabe resaltar que en la sentencia 579 de 2013, la Corte Constitucional señala que los mecanismos de suspensión condicional de ejecución de la pena, sanciones extrajudiciales y penas alternativas
deben estar orientados a satisfacer los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición, con observancia de los deberes estatales de investigación y sanción de las graves violaciones de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario. Ante las numerosas quejas presentadas por presuntas irregularidades relacionadas con la actual contienda electoral por la presidencia y la vicepresidencia de la República, la Procuraduría General de la Nación inició varias acciones disciplinarias. Entre las medidas se incluye la indagación preliminar contra algunos congresistas, un gobernador y varios funcionarios públicos de Antioquia, y se efectuó el traslado de las quejas contra el primer mandatario de los colombianos a la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes. La Procuraduría General de la Nación ha recibido quejas contra el presidente de la República, Juan Manuel Santos Calderón, por 3 casos específicos. Primero, presuntamente favorecer su campaña electoral de manera directa o a través de funcionarios de su gobierno con los desplazamientos a las regiones. Utilizando su condición de mandatario para reunirse con autoridades locales y departamentales, alcaldes, secretarios de despacho, con el fin presuntamente de capitalizarlos y asegurar el apoyo a su campaña a cambio de partidas presupuestales para el desarrollo regional. Segundo, presunto manejo irregular del presupuesto y utilización de la nómina oficial de entidades del orden central y descentralizado, con el fin de favorecer su campaña reeleccionista a la presidencia de la República. Tercero, presunto tráfico de influencias y desvío de poder en diversos nombramientos efectuados durante los años 2010 y 2011 en entidades del orden nacional y descentralizado. De otra parte, la Procuraduría abrió indagación preliminar contra varios congresistas por presuntamente influir en el manejo irregular del presupuesto y la contratación de la nómina oficial. Las acciones disciplinarias también involucran al mandatario departamental de Arauca. Apertura de indagación preliminar al señor gobernador del departamento de Arauca, doctor José Facundo Castillo, por presuntamente intervenir en política con el fin, al parecer, de adquirir compromisos de apoyo en favor de campañas políticas a la presidencia de la República. Por sostener presuntamente reuniones político-electorales, al parecer con miembros de la campaña a la presidencia del actual mandatario, el máximo organismo del Ministerio Público abrió indagación preliminar contra alcaldes y funcionarios de los municipios antioqueños de Apartadó, Chigorodó, Necoclí, Arboletes, San Pedro de Urabá, San Juan de Urabá y Carepa. El Procurador General de la Nación, Alejandro Ordóñez Maldonado, ordenó a las Procuradurías delegadas para la Economía y Hacienda, Contratación Estatal y la Auxiliar Disciplinaria, evaluar las denuncias y realizar averiguaciones con el fin de abrir eventualmente las investigaciones disciplinarias que correspondan contra autoridades del orden nacional, cabezas de ministerios, miembros del Congreso de la República y gobernadores y alcaldes, para determinar si han existido irregularidades tanto en la asignación como en la ejecución de las partidas presupuestales para el desarrollo regional o denominados cupos indicativos. Como medida preventiva, la Procuraduría instó a las autoridades y a la ciudadanía en general a que ejerzan sus respectivos controles con el fin de evitar la indebida utilización de los recursos públicos que tienen como principal destino atender las necesidades de la población colombiana. Es necesario hacer modificaciones al sistema disciplinario, pero sin apasionamientos. Este fue el mensaje del procurador Alejandro Ordóñez Maldonado ante la Comisión Primera de la Cámara de Representantes, donde expuso su postura frente al proyecto de ley que pretende modificar la función sancionatoria de la Procuraduría. Allí señaló la importancia de reflexionar estos rediseños institucionales para evitar quitarle al Estado de Derecho y a la sociedad un instrumento eficaz y conveniente.
durante su intervención acerca del proyecto de ley que busca armonizar la función sancionatoria de la Procuraduría con el artículo 23 de la Convención Americana de Derechos Humanos, el jefe del Ministerio Público reiteró que sí es necesario hacer modificaciones al sistema disciplinario. Cuando fui elegido procurador, fue una crítica al control disciplinario de los congresistas, que no era prudente que estuviese en cabeza del procurador. Y en la fallida reforma a la justicia, la Procuraduría redactó con su puño y letra la norma que establecía la doble instancia. También indicó la importancia de aproximarse a la dosificación de la pena con un criterio más equilibrado. Hoy establece el Código Único Disciplinario penas frente a las faltas gravísimas y le impone límites mínimos y máximos entre 10 y 20 años. El funcionario público que incurre en faltas gravísimas y debe ser destituido, el funcionario público que está aplicando el Código Disciplinario no puede caprichosamente decir, no, 5 años o 7 años, no, mínimo 10, máximo 20. El jefe del Ministerio Público advirtió que el régimen de inhabilidades e incompatibilidades, los conflictos de intereses y un gran número de comportamientos de corrupción no pueden quedarse impunes, pues el derecho penal colombiano no los cobija. En la actualidad se investigan los siguientes funcionarios elegidos por voto popular: 8.375 alcaldes, 1.719 concejales, 118 diputados, 1.246 gobernadores, 86 representantes a la Cámara, 47 senadores de la República, 11.596 funcionarios públicos. En consecuencia, el Estado colombiano, representado en este caso por la Procuraduría, se vería obligado a archivar las investigaciones disciplinarias en contra de 11.596 funcionarios, y no solo de elección popular, todos los funcionarios públicos. El alto funcionario se refirió además a la interpretación del artículo 23 de la Convención Americana de Derechos Humanos desde la jurisprudencia de la Corte Interamericana, de las altas cortes del Estado colombiano y desde las implicaciones de esta reforma. El proyecto de ley no restringe exclusivamente a los funcionarios de elección popular, sino que, haciendo una interpretación exegética del artículo 23, tendríamos que ningún funcionario público podría ser sancionado e inhabilitado por autoridades diferentes a los jueces penales mediante condena. El procurador afirmó que las autoridades administrativas o judiciales no penales sí pueden adoptar sanciones contra funcionarios elegidos por voto popular. Que el derecho internacional es un derecho vivo. Es que el Pacto de San José es del año 69. Y existen otros tratados posteriores del año 96 y del 2005 de los Estados americanos y de Naciones Unidas contra la corrupción, que le otorgan a los estados partes o que le aconsejan a los estados partes conferir potestades disciplinarias a las autoridades administrativas en orden a combatir la corrupción. Destacó que, de hecho, instancias internacionales han respaldado la gestión disciplinaria con miras a combatir el fenómeno de la corrupción. El mes de noviembre, en una reunión de un órgano consultivo del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, que es el MESICI, donde tienen asiento los estados partes, se hizo una recomendación al Estado colombiano. ¿Cuál fue esa recomendación? Fortalecer los controles disciplinarios del Estado colombiano para combatir la corrupción. El alto funcionario aseguró que las modificaciones a las competencias de la Procuraduría General de la Nación deben definirse de manera que no se afecte el Estado social de derecho.
En desarrollo de la estrategia Hechos y Derechos, la Procuraduría General de la Nación convocó a los secretarios de Asuntos Sociales de todos los departamentos y del Distrito Capital con el propósito de abordar algunos aspectos metodológicos para la rendición pública de cuentas 2014-2015. El encuentro fue la respuesta a un compromiso adquirido en la reciente cumbre de gobernadores, donde se planteó la importancia de involucrar a los entes territoriales en la definición de las variables para la presentación de resultados sobre la garantía y protección de los derechos de la infancia, la adolescencia y la juventud. Ante los secretarios de Asuntos Sociales fueron presentados los lineamientos técnicos y el nuevo escenario del próximo proceso de rendición de cuentas. Tenemos varios retos. En primer lugar, de servir de articuladores y ejercer nuestra función preventiva y de control de gestión. Pero también tenemos el reto de hacer participativo este proceso. Yo creo que la respuesta que hemos tenido de los señores secretarios y los señores gobernadores nos exige aún más trabajar por las entidades territoriales. La propuesta fue escuchada atentamente por cada uno de los asistentes y se generaron grandes expectativas. Nosotros como gobernadores nos sentimos completamente apoyados, respaldados, hemos sido escuchados y precisamente parte de la iniciativa de la mesa de trabajo con los secretarios de Asuntos Sociales de todo el país era precisamente para poder visualizar las inquietudes que tenemos frente a muchos indicadores que no dependen de los entes territoriales, que dependen también del esfuerzo nacional. Como Departamento del Atlántico consideramos que la valoración de los indicadores tienen que hacerse de manera más explícita, en este caso, a la identidad de cada ente territorial. Tenemos una connotación étnica, tenemos una diversidad cultural, tenemos unas condiciones inclusive topográficas que nos hacen muy diferentes, y me identifico muy especialmente con la propuesta de Nariño, en el sentido de que se debe tener como un enfoque más diferencial. No nos pueden medir, como lo decía muy bien la señora de Nariño, con los mismos indicadores. El país no se había pensado en esta lógica, en esta dinámica. ¿Cuáles son las complejidades en este ejercicio, en este desarrollo de la estrategia? Que las dinámicas de los territorios son muy distintas, tanto en su interior como en sus vecinos. Estábamos un poco preocupados por la batería de indicadores, tenemos muchas inquietudes al respecto que vemos con agrado que ya la Procuraduría ha acertado, como es el tema de las fuentes territoriales. Excelente el encuentro porque es un encuentro nacional en el cual podemos plasmar todas nuestras inquietudes. Algunos de los indicadores los trajimos para discutirlos y otros que hemos creado para aumentarlos porque nos parece que la garantía de los derechos de los niños debe ser integral. Durante 2 días de trabajo fueron discutidas y evaluadas las propuestas de cada departamento con el fin de llegar a un acuerdo, con el firme propósito de mejorar las condiciones de vida de las futuras generaciones del país. Para nosotros es especialmente importante por 4 razones. La primera, porque aumenta la transparencia porque acerca a los gobiernos con la ciudadanía y les permite conocer su gestión. Mejora la gobernabilidad porque hay un diálogo entre el gobierno y la ciudadanía. Y acompañar, por supuesto, todo el proceso de rendición pública de cuentas, no como un hecho aislado, sino como parte del ciclo de la política pública, de la misma manera como parte de motivar el ejercicio de la garantía de los derechos de los niños y la participación de los niños, niñas y adolescentes como la voz de la ciudadanía. La Contraloría General de la República también se unió a esta iniciativa y destacó la importancia de este tipo de ejercicios liderados por la Procuraduría. Los derechos fundamentales. Cómo se viene desarrollando el plan de desarrollo en esta materia, cómo van los ajustes a la institucionalidad de cara a hacer recomendaciones para lograr efectivamente esa mejor ejecución. Como aporte al buen desarrollo del proceso público de rendición de cuentas, la Procuraduría presentó el avance de su plataforma web, con la que busca ofrecer información útil a las entidades territoriales para que adelanten su respectivo proceso de rendición. Yo creo que todo eso confirma aún más el liderazgo que tiene la Procuraduría en materia de la garantía y protección de los derechos de la infancia, la adolescencia y la juventud. Pero ese liderazgo nos exige trabajar conjuntamente con las entidades territoriales y hoy estamos demostrándole al país que podemos concertar nacional
y también territorialmente políticas públicas y evaluación de esas políticas públicas para una mejor garantía de los derechos de la infancia, la adolescencia y la juventud. Para junio del presente año se tiene prevista una nueva reunión con los secretarios de Asuntos Sociales departamentales y del Distrito Capital para revisar el avance de las propuestas y definir la metodología e indicadores a utilizar en el proceso de rendición de cuentas para la vigencia 2014-2015. Ampliar el acceso efectivo a la justicia civil, especialmente para la población más vulnerable del país, es uno de los propósitos de la Procuraduría General de la Nación. Esta semana fue convocada justamente una mesa de trabajo conjunta con el Ministerio de Justicia y del Derecho, la rama judicial y las superintendencias con funciones en justicia civil, con el fin de lograr una colaboración armónica para la promoción del acceso, eficacia y transparencia en la justicia civil y comercial en Colombia. Como tal, la justicia tiene el deber de investigar lo favorable y lo desfavorable, pero creo que no actúa de esa manera, es negligente en muchos casos. Aquí la justicia colombiana, yo soy abogado, tiene muchas falencias, y tiene falencias desde la base como desde la cabeza. Se manejan muchos intereses, entonces únicamente sale a la luz pública es lo que les interesa que la ciudadanía conozca. Los colombianos no sentimos que hay justicia, o sea, no sabemos dónde está. Parte de la ineficacia genera la vulneración directa de los derechos de muchos ciudadanos. El nivel de represamiento en los juzgados hace que necesariamente muchos temas que terminan siendo prioritarios para el ciudadano del común dejen de ser atendidos, y eso genera una afectación directa y compleja en la cotidianidad de todos y cada uno de nosotros. Estas son algunas voces de ciudadanos que han perdido la fe en el sistema judicial colombiano y que en muchos casos deben enfrentarse a notables retrasos en los términos procesales que vulneran sus derechos fundamentales. Ante este panorama, la Procuraduría General de la Nación convocó a diversos organismos del Estado para adelantar sesiones de trabajo donde se planteen soluciones definitivas en esta materia y que garanticen acceso, eficacia y transparencia en la justicia civil y comercial. Tenemos problemas de dificultades en el acceso a la justicia civil y comercial por diferentes causas. Por una parte, por el desconocimiento que tiene la comunidad de sus derechos en estas materias, también por la alta congestión que hay en los despachos judiciales, igualmente algunos problemas que hay de transparencia en algunos asuntos, como por ejemplo remates, repartos, auxiliares de la justicia, especialmente secuestres. En esta primera reunión se determinó que la congestión de la rama judicial en parte es consecuencia de la ineficiencia de la administración pública, ya que según los jueces, a ellos les corresponde asumir las deficiencias de estas instituciones. Otro de los temas tratados fue el régimen de insolvencia de los usuarios. Pero de la gente común y corriente, que cuando no puede pagar a los bancos porque se quedó sin empleo o porque se divorció o porque tuvo una enfermedad, tenga la posibilidad de refinanciar su deuda, y si no la puede pagar y no la puede refinanciar, que entonces esa deuda se le elimine, se le descargue de su patrimonio. Los retos, creo yo, fundamentalmente están en buscar las causas efectivas de la litigiosidad, para tomar las medidas que hay que tomar para que esa causa se reduzca considerablemente y que la satisfacción de esos derechos se den en sede de la administración pública. Los asistentes exaltaron la labor preventiva que se propone la Procuraduría con estas recomendaciones que se le formularán al Plan Nacional de Desarrollo 2015-2018 y se comprometieron a trabajar para ofrecerles soluciones concretas a la ciudadanía. Va en la dirección correcta sobre unas preocupaciones que tienen que ver con la justicia civil y comercial, y desde luego lo he dicho aquí al instar esta comisión, que el Ministerio se vincula eficazmente. Es muy importante, creo que podernos sentar aquí todos los que de alguna forma podemos solucionar los temas de la justicia, pues creo que fue una gran invitación, sobre todo en los temas civiles y comerciales. Los participantes acordaron establecer una mesa interinstitucional de acompañamiento al ciclo de política pública sobre justicia civil y comercial, como un escenario de actuación conjunta entre los máximos representantes de las instituciones presentes para la promoción del acceso, la eficacia y la transparencia.
Hemos llegado al final de esta emisión. Recuerden que este y todos los capítulos de Procurando TV se encuentran a su disposición a través de la página web www.procuraduría.gov.co. Gracias por acompañarnos y nos encontramos el próximo sábado a las 8 de la noche aquí en Procurando TV. Hasta pronto.